Como les decíamos al comienzo de esta edición central de Noticias Caracol, hoy queremos hacer reflexiones frente a un debate que ocupa no solo a Colombia, sino al mundo entero. El choque de las dos caras de la moneda en esta pandemia, la salud y la economía. Y vamos a arrancar con la cara de la salud. Por eso hasta ahora saludamos al señor ministro de Salud de Colombia, al doctor Fernando Ruiz. Ministro, buenas noches. Y bueno, llevamos ya 12 días de cuarentena, con las cifras que se conocen cada día. Hoy, a esta hora, ¿qué parte usted puede entregar? Usted está al frente del tema más importante y delicado que tiene el Estado. ¿Se está controlando la propagación del coronavirus? Juan Roberto y oyentes, yo quisiera decir, televidentes, que la cuarentena, tal como se ha planteado, y todas las medidas que ha tomado el gobierno, están mostrando un efecto, por lo menos en la etapa de contención. Pudieron mostrar que hemos podido, de alguna manera, aplanar la curva y lograr que el número de casos que estamos teniendo frente al esperado en el caso de un disparo de curva es mucho menor. Eso evidentemente lo estamos siguiendo día a día. Las expectativas que nosotros tendríamos era que tuviéramos un número mucho mayor de casos. En este momento estamos un poco por encima de los 1000, pero evidentemente este es un esfuerzo continuado que depende muchísimo de la estrategia que tengamos, la disciplina de toda la sociedad y de toda la comunidad en poder cumplir lo que hacemos en la cuarentena. Ministro, dice su viceministro, lo dijo aquí en Noticias Caracol y lo dicen otros expertos, que los datos de hoy son de hace 15 días. ¿Eso qué significa? ¿Que hoy no sabemos cómo estamos? Significa que siempre vamos a tener lo que se llama un rezago. Lo que hoy estoy midiendo son los pacientes que se empezaron a enfermar, que se volvieron sintomáticos y se enfermaron hace 14 días, hace 2 semanas, por la forma en que la enfermedad se presenta. Entonces, al día de hoy probablemente estamos midiendo las medidas que vienen antes de la cuarentena, o sea, lo que fue la población, el aislamiento de población de mayores de 80 años, el cierre de los eventos públicos a menos de 50 personas, el cierre de escuelas y colegios. Esas medidas que tomamos inicialmente son las que nos han generado un efecto positivo. Y en los próximos días, empezando seguramente desde hoy domingo hasta los días de la semana entrante, estaremos midiendo, las cifras nos estarán diciendo qué pasó, qué está pasando con el cuarentenamiento obligatorio. Y es donde esperamos que sea un aplanamiento un poquito mayor, lo cual nos llevaría a tomar las decisiones de futuro. Esto no es que estemos que nos está cogiendo la noche, que estamos tomando, que las medidas están atrasadas. Simplemente es que por la forma en que se presenta la enfermedad, siempre vamos a estar, y todos los países están midiendo 2 semanas, la foto de lo que pasó hace 2 semanas. Ministro, es decir, uno pudiéndolo traducir, hoy no hay control sobre las cifras, no se sabe realmente hoy. ¿Eso no es una fotografía trazada de esa realidad que plantea esta pandemia? Es en parte eso, pero en parte nosotros tenemos un seguimiento estricto de los casos nuevos que se están presentando día a día. Si nosotros hemos podido tener prácticamente un control completo de todos los casos que enfrentan día a día. Y eso evidentemente lo estamos mirando en el seguimiento de cada uno de los pacientes, en el seguimiento de sus contactos y también en una estrategia que hemos implementado, ya llevamos más de 3 semanas implementando, que es el aplicar lo que son pruebas de PCR, o sea, la prueba para diagnóstico de coronavirus, a cada uno de los pacientes que se encuentran en estado grave en unidades de cuidado intensivo. Y eso nos ayuda a medir específicamente cuántos casos nuevos se han presentado de los cuales no tengamos control. Sí, ministro. Eso nos da un indicador de lo que está pasando en el día de hoy también. Entonces te puedo decir, por ejemplo, que en Bogotá, de cerca de 200 casos de eventos de personas que están con enfermedad respiratoria en su unidad de cuidado intensivo, de 200 más o menos 3 solamente han resultado positivos para el coronavirus, lo cual nos indica que de alguna manera la epidemia todavía está en sus fases muy iniciales, y en ese momento tenemos esa fotografía, que sí es una fotografía real del día de hoy. Ministro, basado en esas consideraciones, en esos cálculos, en esas cuentas que hace el gobierno, ¿cuándo sabrán a ciencia cierta si se tiene que prolongar o no la cuarentena en Colombia? Juan Roberto, tiene que ser a lo largo de la semana entrante. Nosotros estamos en este momento perfilando y trabajando
todo el plan estratégico de lo que sería la poscuarentena, y la decisión tendría que tomarse durante la semana entrante cuando tengamos una información certera de los efectos que estamos hablando de la cuarentena, primer tema. Y segundo tema también tiene que ver aquí todos los preparativos, toda la preparación de los servicios de salud para afrontar un eventual crecimiento de la curva del número de casos. Entonces, esos dos factores son los factores que nos llevarán seguramente a tomar cualquier decisión. Ustedes dicen, ministro, no descartamos, hablo del gobierno, ninguna opción. Lo ha dicho su viceministro, lo dijo el presidente, lo ha dicho usted. ¿Eso implica cualquier opción para prolongar la cuarentena? Eso puede implicar prolongar la cuarentena. Puede significar abrir la cuarentena y tener una segunda cuarentena más adelante. Puede implicar ir haciendo aperturas graduales sectoriales también. Porque yo te quiero decir una cosa que quiero aclararle a toda la comunidad: ¿qué es salud? La definición de la Organización Mundial de la Salud es muy clara de que salud no solo es lo físico, no solo es estar libre de enfermedad. Salud es el completo bienestar físico, social, ambiental y todo lo que ello implica. Todo ello implica que para estar saludable no solo tengo que estar libre de enfermedad, tengo que tener la capacidad de disfrutar y de tener la posibilidad de disfrutar todo el entorno social. De manera que esta es una decisión que debe siempre considerarse en el entorno del equilibrio que representa, por un lado, no tener la enfermedad, pero por otro lado tampoco tener unas afectaciones sociales que nos lleven a enfermedad mental, nos pueden llevar a mayores índices de maltrato, porque estar confinado evidentemente puede generar maltrato, puede generar situaciones muy complejas familiares, pero incluso, y quiero dejar este énfasis muy importante, la propia situación de llevar a una situación de pobreza puede llevarnos a tasas muy altas de desnutrición, de pérdida de la capacidad de los sistemas inmunológicos de las personas y de desarreglos físicos y también de enfermedad que tenemos que balancear cuidadosamente entre lo que implica el COVID y lo que implica todo este otro conjunto de enfermedades y factores sociales que son muy importantes. Eso se llaman en salud los determinantes sociales. Si nosotros vemos una afectación muy grande de los determinantes sociales, tenemos que balancear toda esta situación también en el entorno de lo que para nuestra población debe ser más relevante. Ministro, ahora que usted menciona ese balance, esa paradoja, esa encrucijada, la angustia que hoy tiene un país que se debate, como usted lo dice, entre proteger su salud y su vida y no poder salir a trabajar, porque, ministro, para millones de personas trabajar significa comer, recibir ingresos. ¡Qué gran encrucijada en la que estamos! Yo creo, Juan Roberto y colombianos, que es de las decisiones más difíciles a que se ha abocado una sociedad, y todas las sociedades del mundo se encuentran en esa situación. Nosotros hemos tenido tiempo de prepararnos, hemos podido tener tiempo para hacer todo el alistamiento, para controlar la curva y para estar en alguna forma tomando decisiones anticipadamente. Hay sociedades, hay países en los que ni siquiera ha habido esa opción. Les ha tocado tomar decisiones de urgencia con la inminencia de la población en situación muy compleja. Pero evidentemente esta es una situación a la que el mundo no se ha enfrentado. Y yo quiero que los colombianos entiendan la dificultad, los gobernantes también de Colombia, gobernadores y alcaldes, entiendan que estas son decisiones difíciles y que obviamente a nosotros como autoridad sanitaria nos toca tener la claridad de que son decisiones difíciles que tendremos que tomar, que son decisiones del orden nacional, en los cuales evidentemente no va a haber situación perfecta, simplemente es un equilibrio, es un balance entre lo que es la afectación del COVID y las otras situaciones que se generan cuando se puede generar problemas sociales muy complejos. Es que es el cambio radical de vida para millones de colombianos, para toda la población colombiana. Ministro, usted dice que vienen decisiones difíciles. ¿Se van a tener que tomar decisiones más difíciles que la cuarentena que estamos viviendo hoy en Colombia? Yo creo que el grado máximo digamos, en lo que tiene que ver con la tecnología médica y las opciones que tenemos, lo más complejo es la cuarentena. Sin embargo, podríamos llegar a tener cuarentenamientos más fuertes.
Es decir, en China, por ejemplo, se ha dado un cuarentenamiento mucho más fuerte. El de España es más fuerte que el que nosotros tenemos. De manera que aquí un factor muy importante es la disciplina social. El que la gente ande por allí por la calle, que tomando las cosas muy a la ligera, nos está generando una afectación que nos puede llevar en el futuro a tomar decisiones mucho más duras de cuarentenamiento. Y ahí yo creo que tengo que ser absolutamente claro y preciso. Nosotros hemos hecho muchos mensajes en este sentido, pero evidentemente si no hay una disciplina social, no se va a lograr los efectos que queremos, y esto es un tema donde el gobierno y los gobiernos locales ponen el 50%, pero el otro 50% lo pone la comunidad. Y te quiero dar un ejemplo muy claro. ¿Por qué Corea ha podido ser tan relativamente exitoso hasta el momento en poder implementar una estrategia donde la gente puede trabajar, circula por la calle, tiene posibilidad de disfrute de algunas cosas sociales, obviamente con todas las restricciones? Porque los coreanos han sido absolutamente disciplinados con el distanciamiento físico. Cuando se ordena un cuarentenamiento porque tienen infección respiratoria, lo cumplen, porque toda la sociedad está concentrada alrededor de cumplir y son totalmente solidarios en esa disciplina. A mí me da mucho temor de que nosotros, que somos latinos, tenemos una visión mucho más relajada de la vida, podemos tener muchas mayores dificultades. Y lo estamos viendo en Francia, en Italia y en España. Yo quiero que los colombianos seamos muy conscientes de lo que esto implica, y que si no hay una disciplina, si no somos conscientes del riesgo y del peligro que enfrentamos, podemos tener las situaciones muy complejas. De que estamos a tiempo, es el momento de hacerlo. Si no lo hacemos ahora, vamos a sufrir consecuencias. Yo creo que cada colombiano, cada madre de familia, cada joven, cada adolescente tiene que tener esa claridad. Mire, independientemente, ministro, de ese análisis, de esa advertencia, del análisis que van a hacer de las cifras, de la disciplina o indisciplina de los colombianos, usted ha dicho esto va para largo. Hay un tema que algunos expertos dicen, epidemiólogos, que esto podría tomar casi todo el año, esta situación. ¿Usted comparte esa tesis de los especialistas? Yo la comparto. Yo creo que este es un tema que nos va a llevar por lo menos todo lo que nos resta del año. Es un tema en el cual vamos a tener que montar diferentes estrategias. Es un tema que evidentemente va a tener momentos críticos, pero yo creo que sí nos va a llevar todo el año. Cuando dice que nos va a tomar el resto del año, ¿habrá algún tipo de aislamiento todo el año, independientemente de que sea gradual, más fuerte del de ahora, escalonado, sectorizado? ¿Pero eso va a ser todo el año? ¿Algún tipo de aislamiento, ministro? Yo creo que nos va a tocar seguramente dejar poblaciones, no te diría todo el año, pero por lo menos la población mayor de 70 años, que es donde queremos reducir la mortalidad, vamos a tener que prolongar de alguna manera su cuarentenamiento. Yo creo que las decisiones frente a los niños también van a tener que ser evaluadas en su momento, pero porque hasta ahora tenemos la posibilidad de tener mayores de 70 que han estado aislados, que no están en su mayor parte contagiados, y niños que tampoco les están llevando el contagio en las interacciones que tienen en los colegios. Tenemos otro factor importante, Juan Roberto y colombianos, que es el pico epidemiológico. Durante estos meses de abril, mayo y junio es donde se nos disparan todas las otras enfermedades respiratorias. Tener a los niños en casa, ya lo hemos visto en algunas cifras que hemos podido levantar de varias ciudades, tener a los niños en casa nos ha posibilitado que tengamos un menor pico epidemiológico, y comparativamente con los años anteriores se ha reducido hasta ahora el número de enfermedades respiratorias. ¿Eso qué nos ayuda? Que nos libera las unidades de cuidado intensivo, nos reduce el número de personas que están en cuidado intensivo, y esto evidentemente tenemos que llevarlo, mantener alguna forma de control para poder tener mayor disponibilidad para atender a la población. Es decir, hay enfermedades que hay que seguir enfrentando, eso es claro. Ministro, el gobierno, las autoridades de salud, el presidente, usted habló esta semana de la fase de mitigación. Entramos en esa fase. ¿Qué implica estar en fase de mitigación? Esto implica que el esfuerzo del Estado deja de concentrarse en el seguimiento de las personas que llegan de afuera y a los cuales tenemos que estar controlando. Ya el virus empieza a circular dentro de la comunidad,
y entonces el esfuerzo tiene que ser dentro de la comunidad. Ahí tendremos que hacer seguramente, más allá del seguimiento de los contactos, algunos esfuerzos por aplicar pruebas fuera del ámbito de las personas que están enfermas, y seguramente verán que podremos estar ya haciendo aplicación en el ámbito comunitario. Implicará que los servicios de salud tienen que tener ya las alertas completamente abiertas, y por eso hemos implementado todo lo que tiene que ver con atención domiciliaria, atención ambulatoria, los decretos sobre que permiten la aplicación extensiva de la telemedicina y la teleasistencia, y la protección de los grupos especiales de riesgo, que son evidentemente mayores de 70, personas que tienen alguna morbilidad adicional, y las mujeres embarazadas. Sobre estos grupos y sobre esta acción debe desarrollarse y volcarse toda la atención. Nuestro énfasis va a ser los servicios de salud. Ministro, explíquenos un poco, ya hablaremos de la telemedicina, pero eso de las pruebas a quienes no están enfermos del COVID-19, ¿cómo va a ser eso? Sí, aquí lo que se busca, dado que el virus está circulando por la comunidad, lo que buscaremos es detectar dentro de la comunidad, no aplicándole pruebas a todo el mundo, porque de eso no se trata, sino simplemente lo que se llama pruebas aleatorias, o pruebas a ciertas personas sí, a ciertas personas no, para detectar en qué núcleos, en qué conglomerados urbanos, rurales, tenemos ya el virus circulante, y poder tomar las decisiones específicas. Pero yo quiero decir también, Juan Roberto, un tema muy relevante, que no haya confusión. Lo importante aquí no son las pruebas. La prueba es un instrumento más que nos ayuda a tener como la visualización de qué es lo que está pasando. Lo más importante son las medidas de prevención que seguimos trabajando, el lavado de manos, y también lo más importante es la disciplina en el aislamiento preventivo. En un caso hipotético que abriéramos en esta etapa de mitigación la cuarentena, el esfuerzo principal debe ser lograr que las personas que tengan infección respiratoria, que tengan síntomas, se queden aislados en su casa. Ministro, otro tema clave, usted se ha reunido en las últimas horas con asociaciones médicas para hablar sobre el grueso del personal médico que se necesita para atender la emergencia, atender a los afectados y meterlos en ese torrente de atención. ¿A qué se ha llegado en acuerdo con ellos? Ahí tenemos varias estrategias con médicos y otros profesionales de la salud. Ellos son es la fuerza principal que tenemos para poder abordar esta epidemia. Primera consideración, que es más allá del número, es en la relación del personal de salud con la comunidad. Si yo tengo que tener la capacidad de entender que el médico y los profesionales de la salud, los trabajadores de la salud, son los que me van a recibir en los hospitales, son los que me van a atender, son los que arriesgan su vida y son los que tienen mayor probabilidad de contagio en un hospital por atenderme a mí y atender a mi familia. Tengo que tener la capacidad de entender eso para tratarlos bien en sus ámbitos habitacionales y en sus ámbitos de vivienda, en los barrios. Hay que respetar al personal de salud. No porque se lleve una bata significa que esa persona es una fuente de contagio. Tenemos que entender que si la comunidad no tiene la capacidad de aceptar, de entender y de proteger a sus profesionales de salud, cuando estemos en situaciones complejas, no vamos a tener quien nos atienda. Segundo, esto nos implica, nosotros hemos generado un plan de contingencia que significa ampliar los servicios de salud para poder instalar esos nuevos ventiladores, para poder ampliar la capacidad de cuidado intensivo. Nos toca extender el número de unidades de servicio en los hospitales, en los centros ambulatorios, en todas partes. Esto nos va a implicar tener que entregar nuevos contingentes de profesionales y a trabajadores de la salud a la atención, porque el número de casos se nos va a incrementar. Pero al mismo tiempo no podemos descuidar a las personas que tienen una hipertensión, una diabetes, una enfermedad crónica. Entonces, nosotros nos toca balancear evidentemente esto y nos toca crecer. Para eso se han hecho planteamientos como, por ejemplo, incluir a las personas que salen de servicio social obligatorio
poner a trabajar a los residentes, o sea, los que están, médicos que están en especialidad y enfermeras que están haciendo especialidad como una segunda línea para la atención, porque lo que es cierto es que podamos tener un número muy importante, como ha sucedido en otros países, de trabajadores de la salud que en la atención van a adquirir el contagio y van a tener que hacer su cuarentena, y eso nos saca, digamos, de los ámbitos de los servicios muchas personas. Entonces tenemos que tener esa estrategia de reemplazo. En eso hemos trabajado con los médicos. Ellos le tenían mucho temor al tema de convalidar personas que venían del exterior. Nosotros acordamos con ellos que por ahora no íbamos a hacer lo que se llama convalidación automática, es decir, que dejar que personas que ya están acá y no tienen su título convalidado lo pudieran convalidar, pero no cerramos la puerta a eso. Queremos ser absolutamente claro de que en un momento que necesitemos un número importante de contingente de profesionales, nos podríamos ver abocados a tomar una decisión en ese sentido, pero obviamente siempre consultada, concertada y en el ámbito del interés de la comunidad y de la sociedad colombiana. Ministro, bueno, ya para terminar, usted hizo un doctorado en salud pública, ¿cierto? Sí, señor, yo tengo un doctorado en salud pública. ¿Se imaginó cuando vio la materia pandemia que le iba a tocar enfrentar una? No, bueno, Roberto, yo en algún momento dije, cuando fui a la historia cuando miré el tema de historia de las epidemias, yo me imaginé, siempre nos presentaban eso como un tema por allá de la Edad Media, de la peste negra y todo esto, y de las ciudades que se cerraban sus muros como siempre tenían sus murallas, cerraban la muralla, quedaba la ciudad encerrada y eso es lo que se llamaba una cuarentena. Pero jamás me imaginé que me iba a tocar a mí personalmente una, y jamás me imaginé que me iba a tocar tomar la decisión con el presidente de enviar a la población colombiana a una cuarentena. Esto es algo que me tocó a mí, que nos ha tocado a quien estamos hoy en el gobierno, y yo creo que ha sido muy difícil, Juan Roberto. La verdad ha sido muy difícil porque es una decisión muy compleja, y la verdad hemos sentido el acompañamiento de la comunidad y de la sociedad colombiana. Solo así realmente podemos abordar esto. Ministro, nadie lo imaginaba. Pues ministro, gracias por haber hablado con nosotros y con los televidentes de Noticias Caracol. Este es un tema de todos, ministro. Gracias por haber estado acá con nosotros. Y evidentemente también, Juan Roberto, como hablábamos antes de los medios de comunicación, tengo que agradecerle a los medios de comunicación ese esfuerzo por, primero, entender las dificultades que esto tiene, que no hay soluciones perfectas, que cualquier decisión que tomemos es una decisión generada sobre ámbitos, sobre información muy escasa, sobre mucha incertidumbre, pero que entre todos y con la ayuda de ustedes, los medios, con la mayor voluntad podremos superar esto. Ministro, muchas gracias. Muy amable. Con gusto, Juan Roberto.